Buenas tardes, nos acompaña en esta ocasión el doctor Raúl Córdoba Mascuñano, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Además, el doctor Córdoba es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, entidad que integra cerca de 2.800 hematólogos y profesionales de especialidades afines. También participa en numerosos congresos científicos, entre el que tengo que destacar el de GEPAC, que también sé que colaboró. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por venir a nuestra casa y os recibimos en este aula magna que para nosotros es muy importante. Es un placer tenerlo ya aquí con nosotros y en nombre de GEPAC le agradezco que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda y más con motivo del Día Mundial del Superviviente. Como saben, cada año, el primer domingo de junio, conmemoramos este día, cuyo principal objetivo es visibilizar las necesidades de los supervivientes al cáncer y de sus familias. Pero díganos, doctor, ¿qué entienden por supervivientes y desde cuándo consideran que lo es? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y creo que tenemos que prestar atención a cada uno de los diferentes tipos de tumores. En general, si queremos decir una única fecha, se entiende como largo superviviente a aquella persona que ha vivido más de 5 años después de un cáncer y que no esté recibiendo ningún tipo de tratamiento en ese momento. Parece que las personas que llevan más de 5 años sin detectarse la enfermedad tienen unas altas posibilidades de que esa enfermedad no vuelva a aparecer. Pero insisto, es muy importante que lo tengamos en el contexto de cada una de las enfermedades, porque hay algunas de ellas, como luego podremos hablar, que tienen algunas recaídas o reaparece la enfermedad de forma tardía y no debemos de generar falsas expectativas en los pacientes en los cuales de una forma muy tardía puede volver a reaparecer la enfermedad. ¿Y podemos considerar sinónimos supervivencia, remisión completa y libre progresión de la enfermedad? Son conceptos diferentes. En general, la palabra superviviente es que sigues vivo, pero es importante ver cómo estás cuando estás vivo, si estás con enfermedad o si estás sin enfermedad. Existe un concepto que los médicos, los hematólogos y los oncólogos lo llamamos remisión completa, y eso quiere decir que no somos capaces de detectar la enfermedad con las técnicas que hemos utilizado para buscarla. Pero eso no quiere decir que esté curado o que no exista, quiere decir que no somos capaces de detectarla. Cada vez más estamos tratando de diseñar nuevas herramientas, nuevas técnicas mucho más precisas que nos traten de afinar mucho más a la hora de detectar esos posibles restos microscópicos que pueda quedar de la enfermedad. Por lo tanto, ese concepto de curación y remisión completa espero que en unos años esté mucho más cerca, pero a día de hoy el hablar de remisión completa quiere decir que no la detectamos, no que no exista. Y supervivencia libre de progresión quiere decir que el paciente sigue vivo sin que la enfermedad haya progresado, pero insisto, no quiere decir que la enfermedad haya desaparecido. ¿Y actualmente existe un plan de acción específico para la atención a supervivientes? Este es un campo nuevo de la medicina que está cobrando mucha importancia en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Allí en los grandes centros oncológicos están poniendo en marcha unidades de largos supervivientes. En muchas ocasiones son unidades multidisciplinares que no solo está el oncólogo o el hematólogo, sino que forman parte otros profesionales como enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, porque el objetivo de estas clínicas, de esta atención, es dar un abordaje multidisciplinar y holístico al paciente. En España todavía estas unidades no existen, no están tan claramente establecidas, pero es cierto que cada vez conseguimos curar a más pacientes con cáncer, cada vez tenemos a más largos supervivientes y tenemos que prestar una atención especial a estos pacientes, pero no de una forma tan organizada como tienen, por ejemplo, en otros países. ¿Y se puede seguir recibiendo algún tipo de tratamiento cuando eres superviviente? Si es así, ¿qué tipo de tratamientos son? Pues como he comentado con anterioridad, cuando un paciente ya no recibe un tratamiento específico para su cáncer, no debemos de pensar que eso es lo único que podemos hacer. Una persona con cáncer es un individuo que tiene además otras cosas, tiene otras enfermedades y tiene un entorno que tenemos que cuidar, un entorno personal, familiar, laboral, social.
Y muchas veces cuando nosotros terminamos de ponerles el tratamiento y hemos parado el administrar una terapia dirigida contra su tumor, contra su cáncer, en ocasiones los pacientes se encuentran como que les estamos desatendiendo porque no estamos prestando atención a otras cosas que para ellos en ese momento es muy importante. Por ejemplo, las personas jóvenes pues tienen problemas para incorporarse a su puesto de trabajo o para encontrar por primera vez un puesto de trabajo. Las personas jóvenes también tienen en ocasiones problemas para formar una familia. Todos esos aspectos también los tenemos que evaluar y no desatender y poder ofrecer ese abordaje multidisciplinar que necesitan. Y por ejemplo, las personas mayores tienen unas necesidades diferentes. No tienen esos problemas ya de formar familia, de estudiar, de encontrar trabajo, pero sí lo que quieren es seguir siendo independientes, seguir viviendo en su casa y no entrar en una situación de dependencia que les obligue, por ejemplo, a ingresar en una residencia, sino que quieren seguir siendo útiles y seguir siendo independientes. Todo eso tenemos que seguir trabajándolo porque el cáncer ya ha pasado, pero la vida continúa y tenemos que seguir cuidando a los pacientes en este abordaje tan integral. ¿Y se les da información sobre los posibles efectos secundarios y las secuelas de la enfermedad? En ocasiones creo que nos centramos específicamente en dar muchos detalles de la fase aguda o de la fase más precoz, es decir, cuando se diagnostica la enfermedad y le vamos a plantear un esquema de tratamiento, todos esos efectos secundarios sí se los solemos contar, qué es lo que van a vivir a corto plazo, pero en ocasiones quizás no le prestamos demasiada atención a las posibles secuelas que puede quedar a largo plazo, porque en ese momento en realidad nos tenemos que centrar en otra cosa, que es eliminar la enfermedad. Y una vez que la hemos eliminado, quizás es el momento en el que abordamos todas esas posibles secuelas o complicaciones tardías y le podemos plantear al paciente qué expectativas tenemos de recuperación o si esas secuelas ya se van a quedar de por vida y tenemos que trabajar con ellos, cómo deben de aprender a vivir con algo que les ha provocado la enfermedad o incluso el tratamiento que ha ayudado a curar su enfermedad. Y entiendo que no hay un plan de derivación a otros profesionales en cuanto a las secuelas una vez una persona superviviente. ¿Cree que se debería de crear o cómo podríamos gestionarlo para que puedan acceder más fácilmente a estos profesionales? Quizás de aquí, de lo que debemos de aprender son de estos modelos en Estados Unidos, de estas clínicas integrales en las cuales existen ya todos estos especialistas que van a formar parte de sus cuidados, enfermería, trabajadores sociales, psicólogos. En este momento en España es una atención más a demanda, es decir, si el paciente nos consulta por algún problema puntual, vamos derivando de forma individualizada al paciente a cada uno de estos servicios, pero una vez que ya ha surgido el problema o la necesidad de ser atendido. Todavía no existe un programa claramente definido en el cual exista un plan predeterminado para ir derivando a los pacientes cada uno a lo que vayan necesitando. Los hematólogos españoles somos muy conocedores de esa necesidad, de que tenemos que organizar ese plan y estamos trabajando junto con las sociedades de atención primaria en un plan específico para los largos supervivientes de cáncer, porque no solo los hematólogos vamos a formar parte de esos cuidados, los pacientes vuelven a la vida, vuelven a su día a día y ahí los médicos de atención primaria van a jugar un papel súper importante y debemos de formar a estos médicos de atención primaria para que también presten especial atención pues, a aquellos aspectos especiales que tenemos que cuidar en los pacientes. Los hematólogos estamos trabajando en ello. Y entiendo que todo esto que hemos hablado influirá en la calidad de vida de los supervivientes. Indiscutiblemente. Creo que inicialmente solo nos centramos en tratar la enfermedad, pero lo que tenemos que hacer es tratar a la persona que tiene la enfermedad. Es indiscutible que cuando diagnosticamos a una persona de un cáncer tenemos que poner todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos en eliminar esa enfermedad sin desatender el resto del entorno, como hemos comentado anteriormente, su situación personal, familiar, social, laboral. Tenemos que tratar de adaptarnos para que los tratamientos y la enfermedad afecten lo menos posible a la vida. Es cierto que cuando diagnosticamos una de estas enfermedades, el proyecto de vida de las personas se para en ese momento. Las personas creen que se trunca y que todo se desmorona y tenemos que ver que nosotros vamos a estar para acompañarles y que no se desmorone su proyecto de vida y que todo lo que hagamos afecte lo menos posible. Es cierto que siempre va a afectar. Y en todo esto que hemos hablado, ¿cómo cree que podemos ayudar las asociaciones de pacientes con nuestro trabajo?
Las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental. Yo tengo una estrecha relación con AEAL y con GEPAC y creo que esa labor que en ocasiones en una consulta médica con un tiempo limitado no podemos abordar, las asociaciones de pacientes sí pueden velar por esos aspectos en ocasiones no tan médicos, sino de ese entorno que tiene el paciente, y puede ayudar a detectar esas necesidades y a tratar de encarrilar esos problemas para al menos cuando vengan a lo mejor en la siguiente consulta plantearnos esa necesidad para que nosotros, si está en nuestra mano, le podamos ayudar. Entiendo entonces que usted receta asociaciones de pacientes en consulta. Yo receto asociaciones de pacientes en la consulta. De hecho, en este hospital, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, tenemos una historia clínica electrónica en el cual el paciente también puede acceder a toda su información, y en nuestros informes en hematología una de las prescripciones es Internet, es poder acceder a información revisada por nosotros para que el paciente no se sienta desprotegido y se ponga a bucear en Doctor Google y pueda conseguir información que no sea veraz. Y una de las recomendaciones que hago siempre es que consulte con la página de GEPAC y AEAL, eso está en todos mis informes, para que al menos pueda acceder a esa información específica de su enfermedad por una asociación con la que trabajamos los hematólogos, y en muchos de estos materiales que hemos trabajado hemos participado nosotros mismos. Por lo tanto, prescribo asociaciones de pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecerle una vez más que nos haya dedicado su tiempo para esta pequeña entrevista y por su apoyo tanto a GEPAC como a EAL. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir.